Hola, hola. Tengan todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tener la conferencia magistral Antropología en tiempos de crisis múltiples eh, para, para poder conversar un poco sobre lo que desde la antropología trabajamos en momentos coyunturales como los que estamos viviendo en los últimos meses y sobre todo también en las últimas semanas, y esto como un marco para poder conocer un poco más sobre nuestros programas de posgrado en antropología, la maestría en antropología y la maestría en antropología visual. Para ello tenemos dos magníficos profesores de la especialidad de antropología, que son el doctor Gerardo Castillo, quien es PhD de la Universidad de Queensland, es profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales. Él trabaja sobre temas vinculados a la geografía crítica, a la producción social del espacio, prácticas y representaciones de la ciudad, ecología política e industrias extractivas. Y también tenemos a la profesora Gisela Canepa-Koch, quien es doctora en antropología por la Universidad de Chicago, es profesora principal e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de esta universidad. Es además la coordinadora del grupo de investigación en antropología visual. Investiga sobre temas que tienen relación con identidades regionales y étnicas, relaciones de poder, culturas expresivas, representaciones, cultura y archivo visual. Vamos a comenzar con el profesor Gerardo Castillo y luego vamos a pasar a la profesora Gisela Canepa y luego yo haré una breve presentación de los programas de las maestrías en antropología y en antropología visual para finalmente tener una ronda de preguntas y conversación entre todos y todas. Gracias. Entonces, cedo la palabra al profesor Gerardo Castillo. Gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia, y muchísimas gracias primero a todo el equipo que está haciendo esto posible, pero gracias especiales a todos los que están participando en esta mesa que, como muy bien dice María Eugenia, tiene la finalidad no solo de introducirnos al quehacer antropológico desde nuestra especialidad en las maestrías, sino también ella ha tocado un punto neurálgico, ¿no? ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuál es la pertinencia de una mirada antropológica, de ese vínculo que construimos, ¿no? En este quehacer, ¿no? En un doble proceso por establecer un diálogo con el otro y a la vez ser sumamente conscientes de las diferencias que diferencian a los diferentes habitantes que componemos nuestra sociedad. Entonces, en ese espíritu, yo tengo hoy día preparado eh, de manera bastante informal, a decir verdad, la idea es tener una pincelada y más bien abrir interrogantes para animarlos a ustedes a continuar en este proceso de búsqueda de comprensión antropológica. Tengo preparado entonces tres temas que quisiera conversar con ustedes. Ojalá que el tiempo alcance, siempre es un tirano, ¿no? Uno de ellos es, ¿a dónde viene esta idea de la antropología urbana? ¿No? Yo creo que hay que problematizar un poquito para después entonces establecer el diálogo acerca de cuáles son las particularidades, si es que existen en ello, ¿no? Y hacia el final, que cae de maduro, a decir verdad, es siempre tenemos que dar una voz sobre la urgencia que nuestras sociedades y nosotros en particular vivimos, ¿no? Cómo comprender entonces estos momentos de coyuntura que de alguna manera pueden, si es que ponemos la vieja jerga marxista, convertirse en estructura. Entonces, pero vayamos un poquito, quiero hacer algo de agua, algo así de aguafiestas, ¿no?
con respecto a la antropología urbana, ¿no? La antropología urbana en este momento es tal vez una de las áreas este, más vibrantes que hay en nuestra especialidad. Sin embargo, no hay que caer en la autocomplacencia. A decir verdad, la antropología urbana es bastante, en términos de ciencias sociales, es bastante reciente, ¿no? Entonces, mientras la sociología, en particular estoy pensando en la escuela de Chicago, realizaba ya estudios fantásticos, incluso de corte etnográfico y cualitativo en los Estados Unidos de vuelta del siglo XIX al XX, ¿no? Desde los años 20, ¿no? Para entender ese este, eh, tortuoso proceso de urbanización que estaba viviendo la sociedad estadounidense ya en plena industrialización posguerra civil, ¿no? Entonces, mientras la sociología desde los 20 está realizando estudios urbanos, la antropología, siempre hay excepciones, por supuesto, ¿no? La antropología es recién a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de los años 50, es que empiezan a haber primero tímidos intentos de echar una mirada sobre la ciudad, ¿no? Y entonces uno puede preguntarse, ¿por qué es tan tardía esta mirada antropológica? Yo creo que no es una pregunta retórica, sino que va a marcar una centralidad, ¿no? O varias centralidades, a decir verdad, ¿no? Yo creo que de buena manera, obviamente nunca hay un solo factor, ¿no? Esto es porque ocurre que el objeto de estudio antropológico, nuestro otro antropológico, se mueve. Se mueve en el sentido espacial, pero también en el sentido social, ¿no? Entonces, de este énfasis de estudiar, ¿no? La antropología, este intento de estudiar a los primitivos, estoy utilizando en el sentido que es el no despectivo necesariamente, aunque siempre hay un rasgo de ello, por supuesto, sino en el sentido de lo primigenio, ¿no? Entonces, no en vano, buena parte de la antropología inicial inglesa no llamaba antropología a la antropología, decía sociología comparada, ¿no? Entonces había que hacer una reconstrucción, ¿no? De estas sociedades primigenias más simples que nos podrían explicar, ¿no? El comportamiento humano, ¿no? Tanto del devenir de Occidente, ¿no? Como también de las sociedades contemporáneas, una suerte de aisladas, ahí tocadas fuera de la historia, ¿no? Como diría Wolf, ¿no? Esas sociedades sin historia, las sociedades frías, para ponerlo en términos de Claude Lévi-Strauss, ¿no? Pero ocurre que después con los cambios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era obvio que estas sociedades primitivas, que siempre es una ilusión, porque no vienen de primitivas nada, eran absolutamente contemporáneas y parte de los procesos globales que se venían configurando desde el siglo XVI, ¿no? Pero esta mirada, ¿no? De rescate, rescatista, ¿no? Una suerte de mundos que se desvanecen, que hay que rescatar, el intento de Boas, por ejemplo, ¿no? Queda absurdo, ¿no? Después de la revolución, de las grandes revoluciones, primero la rusa, la china y la cubana, la rusa inconcebible hasta para Marx, ¿no? Aquella sociedad la más atrasada de toda Europa, ¿no? Ahí donde sería impensable un cambio revolucionario, se da, ¿no? La sociedad más atrasada tecnológica y socialmente. Entonces empieza a haber un cambio de primitivo hacia campesinado y empezamos entonces los grandes estudios sobre campesinado, ¿no? Chayanov y un largo etcétera, ¿no? Y posteriormente esto va a dar pie sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en los procesos de independencia, los procesos postcoloniales, a rápidos procesos de descolonización y de migración, ¿no? Sobre todo en África subsahariana y en América Latina, ¿no? Entonces, de la antropología urbana, ¿no? Que como toda, disculpen, la antropología en general, ¿no? Que como toda ciencia es así cual la imagen de Hegel, ¿no? El búho
que siempre está mirando hacia atrás. No podemos explicar el presente, lo que explicamos es lo que va pasando, ¿no? Eh, la antropología entonces empieza a interesarse en estos campesinos, en estos primitivos, en estos habitantes rurales que migran a las ciudades, ¿no? Entonces la antropología urbana empieza como eso, siguiendo a su objeto de estudio, ¿no? Entonces son migrantes en la ciudad. Entonces vamos a tener los famosos estudios de Oscar Lewis y de Redfield en ese sentido, ¿no? En el Perú, por supuesto, vamos a tener estudios similares, ¿no? Siguiendo estas transformaciones que vienen ocurriendo de estas sociedades rurales, campesinas, que llegan a un mundo nuevo, ¿no? Y posteriormente, ya a partir de los 80s, ¿no? Se empiezan a ver estudios propiamente de estudios en la ciudad, ¿no? Entonces ya vienen los estudios sobre adaptación, segundas generaciones de migrantes, se empiezan a crear categorías como emergentes y finalmente, bueno, innovadores. Gisela sé que es muy crítica de ello, y ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que la antropología es tardía porque sigue a su objeto de estudio, ¿no? Y en este devenir, ¿no? En este cambio, no es simplemente, mi punto es que simplemente no es un simple cambio espacial, no es que yo estudio con las mismas técnicas, las mismas premisas ontológicas, es decir, de comprensión del ser, ¿no? Y idéntico en la ciudad. Obviamente están los intentos de hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces están los modelos de énfasis de adaptación y reproducción, ¿no? Y ese trabajo intensivo que tenemos en grupos claramente identificables, ¿no? Por ejemplo, en guetos, en pueblos jóvenes, en mujeres, en jóvenes, en la esquina, etcétera, ¿no? Sin embargo, y eso va a mi punto fuerte de lo que quiero hoy día conversar con ustedes, ¿no? Es que eh, yo cuestiono esa idea, ¿no? O me pregunto, en verdad es casi una pregunta retórica para cuestionarla, si supone que entonces la antropología urbana es el mismo estudio de esos otros etnográficos en otro escenario, ¿no? Recuerdan hay una famosa frase de Clifford Geertz, ¿no? Que dice, la antropología no estudia villas, sino estudia en villas, no estudia pueblos, sino en pueblos, ¿no? En localidades, aldeas, ¿no? Y, de igual manera uno podría preguntarse si la antropología no estudia ciudades, sino en ciudades, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido algo que marca mucho la antropología urbana, ¿no? Este intento por tratar de dar sentido a una nueva, no solo a unos nuevos actores, sino a un nuevo entramado social y a un nuevo entramado de significaciones, ¿no? De formas de relacionarse, ¿no? Desde muy temprano, ¿no? Estudios de Zimmer, por ejemplo, es esta construcción espacial y social que entraña una morfología, pero también determinadas prácticas sociales que es la ciudad, es simple y llanamente algo más denso en que y permanente, o hay ciertas características en las cuales tendemos a relacionarnos de manera diferente? Y la respuesta va a ser afirmativa, sí, la ciudad va a suponer un nuevo contexto en la experiencia humana, una nueva producción, producto y productor de la experiencia humana, ¿no? Y simplemente no voy a ir con las implicaciones de todo ello, ¿no? De este cambio, entonces, en seguir nuestro sujeto antropológico, pero déjenme señalarles dos, que son absolutamente dos o tres, consideraciones o retos, ¿no? Que resultan de este cambio, ¿no? Una es esta idea de la pérdida del ideal holístico, ¿no? Esa imagen que siempre fue absolutamente mítica, ¿no? Y que como buen mito se convierte en una fuerza inexplicada, ¿no? Del trabajador de campo, Malinowski, que arriba a la isla, ¿no? Y se pone a describir, a describir absolutamente todas las prácticas, a pintar la aldea, a dibujar los diagramas de parentesco, describir las prácticas productivas, las creencias religiosas, ese ideal holístico, ¿no? Con el que hemos
con el cual se ha instalado nuestra práctica mítica, ¿no? Se ve absolutamente destrozado en la ciudad, ¿no? Es imposible entonces capturar la inmensa complejidad de la ciudad, ¿no? No podemos entonces hacer el estudio de parentesco de toda la ciudad, ni siquiera tal vez ni un fragmento, ¿no? Pero hay otra característica, entonces vamos a tener una alta fragmentación. Y eso va muy de la mano, ¿no? Con una idea que es crucial. Las identidades que están ligadas a los ciclos temporales y a los ciclos de vida, a las rutinas diarias, son completamente diferentes, ¿no? Tomando el ejemplo de Giddens, ¿no? Este, en las sociedades tradicionales, y estoy haciendo así, estoy achatando completamente. Gracias, Diego. Me están avisando del tiempo. Ojalá que me quede para comentar las dos últimas fotos. Uno conocía todo de la otra persona. Era hijo de quién y por ser hijo de quién, entonces tenía que casarse con quién. Por tanto, su ocupación era tal. Si era hijo del herrero, su profesión iba a ser el herrero. Y uno conocía todas las dimensiones. Eso en la ciudad es imposible. Y uno lo que conoce son pequeños fragmentos en determinados momentos, ¿no? Entonces ustedes me verán en ese momento, tal vez como profesor, ¿no? Pero yo tengo otras vidas en otros momentos y en la noche de repente puedo tener identidades que sobre las bases de mis gustos musicales punk y otras identidades sexuales, ¿no? Pero lo que conocemos entonces son pequeños fragmentos. Entonces el punto crucial es que la antropología urbana entonces se convierte en un punto de lanza en la reformulación, ¿no? De nuestras viejas maneras de comprender, ¿no? Las realidades sociales que estudiamos, ¿no? Ya que tengo poquísimo tiempo, simplemente quiero saltar a dos fotos. Voy a compartir pantalla. Listo. Por favor, me indican si logra verse. Se ve bien, Gerardo. Si puedes poner para que sea pantalla completa, mejor. Fantástico, ¿no? Entonces, uno es, bueno, la pandemia que hemos pasado y que estamos experimentando, ¿no? Eso entonces desde una teoría de la espacialidad, desde pensar de la antropología no solo en la ciudad, sino la antropología de la ciudad, debería llevarnos, por ejemplo, a interrogarnos sobre nuevas formas morfológicas que van surgiendo, ¿no? Por ejemplo, las ampliaciones de ciclovías que colisionan entonces con otras formas de transporte y las cuales son contestadas, ¿no? Con nuevas prácticas espaciales, ¿no? La interiorización que se va dando, por ejemplo, en las reglas de evitamiento, en el caminar en la acera. Pero también entonces nuevas formas de higienización de la ciudad, ¿no? ¿Qué es puro y qué es impuro? ¿No? ¿Quiénes son esos otros impuros y quiénes son esos otros puros? ¿No? También el surgimiento de nuevos imaginarios de la ciudad, ya no como centro civilizatorio, sino también entonces como centro de contagio, ¿no? Imágenes, algunos en memes muy cómicos, de una suerte de retorno a la naturaleza, ¿no? Que habían algunos entonces con cisnes en Venecia y con bufeos rosados en el río Rímac, ¿no? 2 minutos. Fantástico. Y voy a mi última foto, ¿no? Y aquí tenemos una imagen dramática, ¿no? O que mejor dicho, la imagen no es dramática. La imagen trata de capturar el dramatismo, el drama en el sentido, ¿no? De la construcción de toda una puesta en escena, ¿no? Que moviliza a personas, a prácticas y sentimientos, ¿no? Entonces, desde una teoría espacial de la ciudad, nosotros nos podríamos y deberíamos preguntarnos entonces, ¿quiénes son el conjunto de actores, ¿no? La variedad de actores que hay, más allá del cliché, ¿no? De los jóvenes, de la generación bicentenario, etcétera. ¿Cuáles son las prácticas, las diversas prácticas sociales en una sociedad también, en una ciudad diversa y policéntrica? Entonces, en algunos hubo cacerolazos de algunos barrios medios y en otros
en otros centros de la ciudad la protesta cobró otros matices, ¿no? Otras texturas, otras demandas, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes representacionales desde arriba, desde los hacedores de espacio, ¿no? Desde jóvenes manipulados, ¿no? 4 gatos saliendo, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser entonces las imágenes que se construyen desde abajo, desde los habitantes, ¿no? Que incluyen no solo repertorios de heroicidad, sino también puede incluir el humor, ¿no? Que es parte de nuestra forma de construcción de nuestra sociabilidad en la ciudad. Entonces, dejo aquí posiblemente, no estoy seguro de la dinámica, posiblemente haya una ronda de preguntas y de comentarios, ¿no? Y pues les agradezco a todos nuevamente y doy pase a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Voy a Sí, dejar de compartir. vamos a tener una ronda de preguntas hacia el final. Justo también me había olvidado de indicar al inicio que por favor las preguntas que tengan las puedan escribir en el chat y después las vamos a leer. Entonces continuamos con la profesora Gisela Canepa. Buenas tardes a todos, gracias Maquena. Es un gusto estar acá con ustedes. También les quiero dar la bienvenida a todos y todas, sobre todo a aquellos que están interesados en conocer de nuestros programas de maestría y eventualmente emprender la aventura de llevar la formación en alguna de las 2 maestrías. Entonces, yo también en la línea como ha procedido Gerardo, quisiera primero dar algunas ideas así muy generales sobre la antropología visual, porque si entráramos en discusión más profunda, eso tomaría mucho tiempo, ¿no? Para al final también preguntarme, pues, ¿qué es lo que la antropología visual tiene para decir en este contexto particular en el que nos encontramos, ¿no? Donde una crisis viene detrás de otra, ¿no? Nos asalta y estamos esperando todos que termine el año para ver si salimos de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que tiene la antropología visual que decir, que aportar para la comprensión del momento en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, había yo pensado empezar con la pregunta, ¿por qué hay un programa de antropología, una maestría en antropología visual, si ya tenemos una maestría en antropología? ¿Cuál será el sentido de tener estas 2 opciones si la maestría en antropología es la maestría, digamos, disciplinaria que lo abarca todo? Entonces, quería comentar algunas de las especificidades que ofrece la maestría de antropología visual, pero también cómo se encuentra en diálogo con la disciplina antropológica en general, ¿no? Y seguramente María Eugenia Ulfe, cuando explique más detalles sobre el programa, también podrá, digamos, transmitir cómo está organizado el programa y cómo la organización del programa fomenta también en ciertos niveles una interacción entre ambos campos, ¿no? Entonces la antropología visual es un campo de especialización que está en diálogo con la antropología, pero en el cual se enfatizan algunos temas, algunas metodologías, ¿no? Entonces tiene su particularidad y es un poquito esta particularidad la que quería mencionar, y también esa particularidad es la razón por la cual en antropología de la Universidad Católica se apostó por una maestría en antropología visual. Es decir, que diera la posibilidad de profundizar y explorar en este campo de especialización de la antropología, que es la antropología visual. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los temas en los cuales uno profundiza en la maestría en antropología visual? Representaciones audiovisuales y sus políticas, por ejemplo, políticas de identidad serían algunas. El arte como práctica social y la experiencia en dimensión sensorial, ¿no? La experiencia social en su dimensión sensorial. La cultura material, prácticas curatoriales y de exhibición. Archivos audiovisuales, políticas culturales del patrimonio.
medios audiovisuales y culturas digitales. Estos serían algunos de los temas, ¿no?, que corresponden al campo más específico de la antropología visual y que en la maestría en antropología visual pueden ser profundizados. No es que no sean temas que se toquen también en la maestría en antropología visual, pero en la maestría de antropología en general, pero en la maestría de antropología visual son los campos donde ponemos el énfasis. Los cursos están diseñados para profundizar en esas temáticas, ¿no? Entonces, hay una particularidad con respecto a los temas. También hay, digamos, algo que caracteriza a la antropología visual en general, en el mundo, pero en nuestra universidad también, que es la exploración metodológica, ¿no? Hay mucha experimentación porque justamente como nos interesa lo sensorial, lo audiovisual, lo performativo, lo tangible, lo intangible, entonces estas dimensiones, y también lo digital de la vida, ¿no?, los aspectos digitales en la vida humana, entonces todas estas dimensiones no solamente son temas que nosotros investigamos, sino que también son ámbitos desde los cuales desarrollamos herramientas para abordar la vida social, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uso de herramientas audiovisuales para desarrollar metodologías de investigación, ¿no? Em, También el desarrollo de prácticas curatoriales como estrategias para investigar, para vincularnos con los sujetos de estudio. Y sobre todo, porque estas técnicas audiovisuales, curatoriales, escénicas, ¿no?, y donde se usan mucho los medios audiovisuales que ahora están, digamos, proliferan, muchas de estas herramientas convertidas en herramientas metodológicas, lo que permiten no solamente es la experimentación metodológica, sino también el planteamiento de formas de investigación más colaborativas, donde los sujetos que nosotros investigamos se convierten en nuestros socios epistémicos. Construimos un conocimiento en diálogo. Por supuesto, atentos, ¿no?, y críticos sobre el hecho de que nunca las relaciones entre los investigadores y los sujetos de estudio son relaciones necesariamente igualitarias, ¿no? Siempre, también están atravesadas por relaciones de poder. Pero en todo caso, la idea es asumir el reto de cómo lograr una producción de conocimiento que involucre a los sujetos que investigamos y al investigador de una manera más democrática, más colaborativa, porque creamos además que de esa manera pueden surgir conocimientos, nuevas perspectivas, cosas que no estamos viendo y que no nos permiten identificar una serie de problemáticas, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, durante la pandemia, cuando de pronto surgió una gran cantidad de, hablando de antropología urbana, una población inmensa que empezó a caminar, un éxodo saliendo de Lima hacia las regiones de retorno. O sea, eso nos fue un baldazo de agua fría en la cara. No estábamos viendo esas poblaciones. ¿No será que la manera que tenemos de mirar nos oculta parte de la realidad y tenemos que experimentar con metodologías que nos permitan ver lo que no estamos viendo? Y tal vez para ver lo que no estamos viendo necesitamos establecer esas alianzas epistémicas con los sujetos, ¿no? Bueno, entonces están los aspectos más temáticos, están las metodologías y está también la producción documental, la tradición del documental etnográfico, ¿no? En ese sentido, Maquena también seguramente les va a hablar sobre eso. La maestría en antropología visual es pionera en haber podido establecer que uno pueda hacer un documental etnográfico como tesis, ¿no? Eso no existía antes en nuestra universidad, no existen muchas universidades y realmente hemos sido pioneros y en ese sentido también pioneros en lo que se viene abriendo en la universidad también en el campo de la investigación creativa. La producción de documentales etnográficos trabajan en dos planos, ¿no? Usan la cámara como un medio para investigar, o sea, mientras hago el documental estoy investigando,
y la herramienta a través de la cual investigo es yo, mi corporalidad, la corporalidad del investigador expandida con la cámara, ¿no?, de video. Entonces, la producción documental es un medio de investigación, es una manera de investigar, pero la producción de documental etnográfico también es un fin, es decir, la idea es tener al final un producto audiovisual que tenga una difusión y una circulación distinta que un texto escrito, ¿no? No son la misma cosa, tienen posibilidades diferentes de comunicar contenidos y también tienen ámbitos de circulación distintos. Entonces, estas tres cosas yo diría que son elementos que de alguna manera caracterizan lo que el programa de maestría en antropología visual ofrece y le es particular con respecto a la antropología más en general, ¿no? Sin embargo, creo que también el tener estos dos programas enriquece la propuesta de la universidad, porque los que optan por la maestría en antropología a secas, digamos, en antropología secas, se van a ver beneficiados porque van a poder también interactuar con estudiantes de la maestría en antropología visual, familiarizarse con los temas de la antropología visual y eventualmente ver cuáles de esas herramientas más experimentales que se trabajan en la maestría en antropología visual pueden ser incorporadas para los temas que se trabajan en la antropología, ¿no? Ya Gerardo también ha hecho alusión a eso, pero uno puede hacer antropología urbana y nutrirse de las metodologías audiovisuales, ¿no?, como una herramienta adicional, aparte de las otras herramientas de investigación que conocemos. Por supuesto, los que están en la maestría en antropología visual se nutren también de un conjunto de debates teóricos, metodológicos de la disciplina antropológica, ¿no?, y de sus temas de interés. Porque la antropología visual no está ajena a los grandes temas de la antropología, ¿no? ¿Cuáles son estos grandes temas que se tratan en la maestría de antropología y que deben estar siempre en el horizonte de los antropólogos visuales? Estos grandes temas de la antropología son cultura, identidad, diversidad, la representación como ejercicio de poder, la mediación tecnológica en la creación de mundos sociales, producción de valor, tanto valor económico como simbólico, la circulación de ese valor, las formas de apropiación de valor. Y tiene que ver con grandes preguntas también antropológicas y que, digamos, son parte de esas preguntas urgentes que desde la antropología y las ciencias sociales nos hacemos, como por ejemplo, ¿cuáles son las formas de explotación que están detrás de todo esto? Las formas de marginación, las formas de dominación social. Entonces, esos grandes temas de la antropología, ¿no?, donde diversidad y la relación naturaleza-cultura, por ejemplo, son ejes fundantes de la problematización antropológica, están en el horizonte de la antropología visual. Entonces, que la maestría de antropología visual vaya a la par de la maestría en antropología quiere decir que, que en la formación que le ofrecemos a los antropólogos visuales, el horizonte de los problemas antropológicos, de los enfoques antropológicos, de las problemáticas antropológicas está siempre presente. Y parte de eso tiene que ver con este énfasis que ponemos en la antropología visual, de que se trata, en la investigación de la antropología visual, al igual que en el de la antropología, de una investigación empírica, o sea, nuestra aproximación es empírica, etnográfica. Por eso las tesis tienen que tener detrás de sí el sustento de un trabajo de campo y una tesis que resulte de ese trabajo de campo, ¿no? Espero que me queden algunos minutos, Maquena, ¿me quedan algunos minutos? Gracias. Para hablar un poquito sobre la actualidad, ¿no? Y bueno, al igual que Gerardo, no podemos escapar al hecho de que al menos dos crisis son las que están marcando la época, ¿no?, a la época actual. La pandemia desatada por el COVID-19 y la crisis política que, digamos, la hemos vivido de manera intensa en las semanas pasadas, pero
tampoco no es un asunto que no tenga una historia que venga un poquito más detrás, ¿no? Entonces, la antropología en general lo que permite es ver el tema de la pandemia más allá de lo puramente médico o biológico, ¿no? Entonces, ese es el aporte de la antropología, ver la pandemia como un fenómeno social y además aportar en la comprensión de que la pandemia es también la manera en la que ésta es gestionada desde la política y desde el mundo social en general, ¿no? La gestión de la pandemia construye la pandemia. Lo que vivimos como pandemia no es resultado solamente de un virus que está por ahí, sino es resultado de la manera como desde las instancias políticas, desde la vida cotidiana, se está lidiando con la pandemia, ¿no? La vamos construyendo a la medida, al mismo tiempo que vamos lidiando con ella. Entonces, desde la antropología visual, por supuesto, uno de los temas que surge en relación a la pandemia y en el cual podría la antropología visual aportar, no es el único, lo tomo nomás aquí por cuestiones de tiempo, es lo que la pandemia está significando en términos del tránsito hacia lo digital, ¿no? Esto tampoco no es algo nuevo. Nosotros ya veníamos de un tránsito hacia lo digital. Ya gran parte de la vida social la vivíamos en las redes sociales, ¿no? ya en el mundo online, ¿no? Ya era así, pero obviamente en el contexto de la pandemia y por la necesidad de distanciamiento social, esto se está instalando de una manera contundente. Entonces, ¿cómo se vive ese tránsito hacia lo digital? ¿Cómo se viven nuestras vidas ahora online, offline, en confinamiento? ¿Qué significa, por ejemplo, para nosotros, pensando en el entorno universitario, para nosotros como docentes, para nosotros como investigadores, para ustedes como estudiantes o como tesistas, ¿no? Ha significado, por ejemplo, un reto muy grande para nuestros estudiantes que están haciendo tesis y que de pronto no pueden ir a hacer trabajo de campo. Entonces, la antropología visual tiene cosas para aportar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, quiero compartir con ustedes un proyecto que está alojado en la página web del Grupo de Investigación en Antropología Visual. Es una iniciativa de dos egresadas de antropología, Alejandra Mejía y Paula Tafur, y es parte de la línea de investigación que tiene que ver con experimentación metodológica que tenemos en el Grupo de Investigación en Antropología Visual y que Maquena tiene a su cargo, ella es la que impulsa esta línea. Y bueno, estas dos egresadas iniciaron esta iniciativa, que es muy interesante porque es, digamos, al mismo tiempo que recoge data, es una reflexión acerca de lo que significa la cuarentena en la vida doméstica, ¿no? Entonces, la idea de esta propuesta fue a través de Instagram, o sea, usando una plataforma como Instagram, abrir una convocatoria para que las personas pudieran participar, ¿no? La pregunta motivacional era, ¿cómo vives la cuarentena? Envíanos una imagen que retrate tu historia. Ese fue el llamado y a partir de eso ellas pudieron armar un archivo fotográfico de Instagram junto con testimonios de las personas que dejaban las imágenes, ¿no? Esta fue entonces una estrategia metodológica, usar el Instagram como metodología, no para comunicarme, sino como instrumento metodológico, y les permitió armar un archivo de imágenes y testimonios, como decía, que les ha permitido a su vez sacar, digamos, además de hacer una reflexión sobre la metodología que han usado, también tener una reflexión sobre qué es lo que estas imágenes nos cuentan de lo que está pasando en el día a día de las personas que estamos viviendo en la cuarentena, ¿no? Imágenes que cuentan historias, documentan y generan diálogos en línea. ¿2 minutos? Sí. Ya, gracias. Ok, entonces quería mostrarles eso como un ejemplo de cómo la antropología puede plantear temas de investigación, pero también puede usar recursos digitales de manera creativa para recopilar información, ¿no?
Por supuesto que una metodología como esta también nos plantea el reto de pensar, bueno, ¿a quiénes llego yo con ese instrumento? A los que tienen Instagram. Entonces yo me entero de lo que pasa con la vida de los que tienen Instagram, pero estoy dejando fuera de mi marco de visión a todos aquellos que no tienen Instagram, o porque no quieren usarlo, o porque hay una brecha digital que impide que una porción todavía muy grande de la población en el Perú y en el mundo, pues no participe de esta vida social online, ¿no? Y bueno, para terminar, quisiera hacer también una referencia a, y déjenme acá compartir una imagen, creo que es la misma imagen que tenía Gerardo, o muy parecida, pero bueno, la crisis política, ¿no? De la crisis política ha surgido esta nueva categoría, la degeneración del bicentenario, ¿no? Y yo creo que ahí la antropología en general, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo la antropología visual en particular, tienen algo que decir, o mejor dicho, tienen algo que preguntarse, ¿no? Porque a veces es mejor tener algo que preguntarse que algo que decir. Sobre todo en esta coyuntura, cuando la coyuntura nos gana y ya queremos sacar conclusiones. Y no, nosotros apostamos por la investigación empírica, la etnografía, que toma más tiempo, pero que creemos también que nos permite profundizar y problematizar mejor los asuntos. Entonces yo creo que la pregunta ahora, desde la antropología, es, ¿esta generación del bicentenario qué es? Y la primera cosa que tenemos que tener o reflexionar desde la antropología es preguntarnos por la heterogeneidad de esto que se está llamando generación del bicentenario. La pregunta por la diversidad, por lo diferente, es central en la antropología. Y entonces yo considero que es importante poder identificar qué es esta heterogeneidad que estaría definiendo la generación del bicentenario. Cometeríamos un error en pensar que la generación es homogénea, que es una sola cosa. ¿Y cómo podemos acercarnos a esa heterogeneidad? Pues, por ejemplo, conociendo a esta generación del bicentenario, que además es algo que está haciéndose, la generación se está haciendo, no existe ya, se está haciendo, podemos conocerla a través de sus actos. Y ahí otra vez, las tecnologías digitales, las redes sociales, pueden ser una manera de conocer, o sea, podríamos también desarrollar metodologías de conocer en la actuación en estas redes sociales, en el mundo digital, conocer a esta generación del bicentenario. Por supuesto que otra vez queda la pregunta de quién queda afuera. ¿Qué parte de la generación del bicentenario no está en las redes sociales? Y tal vez ni siquiera la estemos considerando como parte de la generación del bicentenario, ¿no? Entonces, preguntas sobre diversidad y sobre inclusión, exclusión, son preguntas claves, como vemos. Y bueno, para terminar, pues desde la antropología visual hay muchas preguntas que nos podemos plantear, pero también muchas posibilidades de experimentar metodológicamente para dar respuesta a estos temas. Porque la pregunta por la generación del bicentenario es una pregunta que se puede hacer la antropología, la sociología, muchas disciplinas, pero mirarla desde las prácticas de los medios audiovisuales, por ejemplo, permite abordar la pregunta desde un enfoque particular y obtendremos también respuestas particulares y esperamos que estas respuestas particulares pues dialoguen con lo que los colegas en otras disciplinas de las ciencias sociales también están seguramente tratando de avanzar en el afán por comprender a nuestro país. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gisela. Muchas gracias. Voy a compartir entonces la pantalla. Voy a hacer una presentación breve de los programas de antropología. Incluyo también al doctorado en antropología, porque en realidad quienes siguen los estudios de maestría y tienen interés en continuar con sus estudios de doctorado, digamos, pueden también
trabajar de esa manera articulada, ¿no? Nosotros comenzamos la campaña o lo que se conoce como los procesos de admisión desde el mes de octubre. El proceso de admisión continúa hasta inicio, si no me equivoco, de febrero. Y lo que voy a hacer brevemente es presentarles un poco en qué consisten los programas de la maestría en antropología y de la maestría en antropología visual. Es el lado, si quieren, pedagógico, ¿no? Tanto Gerardo como Gisela, por ejemplo, han presentado preguntas, han propuestas de miradas desde la metodología o desde los diseños metodológicos para hacernos esas preguntas sobre lo que estamos viviendo y quizás del otro lado y mirarlo cómo se plasma, cómo dialoga con la estructura de los programas mismos también, ¿no? Nuestra apuesta, bueno, y esto es en realidad más por ley universitaria también, los programas de maestría en el Perú tienen 48 créditos en general. La maestría en antropología está organizada, es un programa de 2 años de duración, tiene 27 créditos obligatorios y 21 electivos. Ya no digo que es solamente presencial, porque en realidad todo este año ha sido un programa virtual, ¿no? Anteriormente siempre era la pregunta sobre las clases presenciales, ¿no? Y ahora en realidad no sabemos cuándo vamos a volver a las clases presenciales, ¿no? Más bien, como bien señaló Gisela, la virtualidad o lo digital también ha llegado para instalarse de alguna manera, ¿no? Entre las líneas principales en el programa de la maestría de antropología están las de desarrollo, políticas y la interculturalidad, sobre todo con gran insistencia en las dimensiones de poder, territorio, política indígena, etnicidad, ¿no? Nuestro programa es un programa antiguo, es uno de los primeros fundados en la Universidad Católica. Fue la primera maestría en antropología en la región latinoamericana, fue creada en el año 1972. Tenemos ya bastantes años. Recibimos muchos estudiantes también que vienen, sobre todo en ese primer momento recibimos muchos estudiantes que vinieron del Cono Sur. Siempre tenemos, digamos, una composición de estudiantes diversa, en realidad, desde alumnos que vienen de otras universidades, vienen de provincias y de otros lugares del Perú, pero también alumnos de fuera que vienen interesados en conocer más sobre nuestro país, ¿no? Este es el plan de estudios, es un plan de estudios que fue cambiado hace aproximadamente 4 años, precisamente pensando en los diálogos entre los dos programas de maestría, en la manera como hay cursos que son troncales y son importantes, que además puedan discutirse tanto metodológica como teóricamente con el conjunto de los estudiantes, tanto de la maestría en antropología como de la de visual, ¿no? Los cursos de teoría, que son sobre todo el de teoría antropológica y antropología en el Perú, esos son de la maestría en antropología. Luego está el de metodología, debates contemporáneos, pero sobre todo es este curso de teoría, por ejemplo, de metodología, de debates contemporáneos, y los 2 seminarios de tesis que son compartidos con la maestría en antropología visual, ¿no? Son cursos troncales, en realidad, que permiten poder, de alguna manera, presentar debates en cada una de estas áreas, sobre todo en la antropología visual, que es un área de especialización, poder profundizar en debates, poder tener también miradas diversas, en realidad, sobre quizás problemas que son latentes en nuestro país, por ejemplo, como puede ser el programa de la discriminación racial, por ejemplo, que lo tenemos ahí, ¿no? Este es el plan de estudios, en realidad, de la maestría en antropología, dividido y organizado en los 4 semestres, ¿no? Los cursos de seminario de tesis 1 y seminario de tesis 2 son los cursos conducentes al diseño y la preparación de la tesis de maestría, ¿no? Y se llevan junto con los de visual, ¿no? Hay una certificación intermedia en ambos programas que es a la mitad, en realidad, cuando uno lleva la mitad de los créditos, aproximadamente en este caso son 24 créditos del plan
del plan de estudios, si el estudiante, la estudiante desea tener la certificación, se solicita en realidad el diploma, ¿no? Algunas veces también, por ejemplo, hemos tenido estudiantes que vienen básicamente por la certificación también, ¿no? Por eso, pero eso también hay un poco que contarlo y decirlo así abiertamente, ¿no? Los cursos, bueno, esta es la plana de cursos obligatorios para la maestría en antropología, salvo el de antropología en el Perú, los dos de teoría, el de metodología y los seminarios de tesis son compartidos con el de visual, ¿no? Estos son los cursos selectivos para el semestre 2021-1. La doctora Norma Fuller va a dictar el curso de Antropología del Turismo y la Globalización. La doctora Carmen John, el de Persona y Sociedad, Antropología de las Sexualidades. Y Rafael Mendoza, el doctor Rafael Mendoza va a dictar un curso selectivo que es más una introducción a la ecología política, ¿no? Todos los años, en realidad, en los últimos años, hemos tenido muchas actividades y seminarios de discusión académica que sirve también de encuentro con lo que están investigando estudiantes, profesores, invitados internacionales también, ¿no? Este año, lamentablemente, no hemos podido, en realidad, organizar ni llevar a cabo seminarios a causa de la pandemia. Esperamos que el próximo año sí reanudemos esta práctica porque son momentos y encuentros en realidad para avanzar áreas de investigación, profundizar ciertas líneas y debates, ¿no? Y muchos además resultan también en publicaciones, organización de otro tipo de mesas redondas y de discusión, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, con motivo de la celebración de los 50 años del curso de etnografía amazónica, tuvimos una serie de eventos organizados precisamente para conocer con más detalle y profundidad sobre la región amazónica, ¿no? Estos son dos, ¿no? Fueron también trabajados en colaboración con los grupos de investigación en antropología amazónica, ¿no? Estos fueron otros dos de los seminarios que tuvimos el año pasado, también y en colaboración con el grupo de investigación, ¿no? La maestría en antropología visual también es un programa de 48 créditos. Acá en este programa tenemos 30 créditos en cursos obligatorios y 18 créditos en cursos electivos, ¿no? Las líneas de investigación quedaron organizadas alrededor de la cultura material, del documental etnográfico, de la performance y la antropología sensorial y de las tecnologías digitales y los medios interactivos, ¿no? Como señaló Gisela anteriormente, este programa permite a las y los estudiantes sustentar sus tesis en dos formatos, ¿no? La tesis escrita con el producto audiovisual para poner lo audiovisual en diálogo y el documental etnográfico con un texto, una tesina escrita que es en realidad una reflexión académica en torno al problema que se ha investigado, así como también la búsqueda de los materiales y de, digamos, todo lo que podría ser el estado del arte para la producción del audiovisual y el proceso mismo de producción del audiovisual, ¿no? Esto, en realidad, las opciones de graduación, de sustentación del grado en este programa son y han sido, en realidad, hasta hoy día novedosos, ¿no? Y que implica además un tipo de investigación distinta, ¿no? Que es el abordaje a través de diferentes plataformas, de diferentes trabajos con diferentes repertorios también, un trabajo de archivo en muchos casos, ¿no? Y sobre todo cuando son las tesis escritas con productos audiovisuales, nosotros tenemos ahí una variedad bastante interesante y heterogénea de productos audiovisuales que se han creado precisamente a raíz de investigaciones antropológicas, ¿no? En la página web está colgado, por ejemplo, todo lo que es la memoria de la maestría en antropología visual, que el año pasado cumplió 10 años,
Y si a ustedes les interesa tener la información, al final van a estar los correos electrónicos y nos pueden escribir y les podemos enviar el PDF también, ¿no? Para que puedan conocer un poco lo que se ha realizado en materia de tesis, tanto de la maestría visual como de la maestría en antropología, ¿no? Este es el plan de estudios de la maestría en antropología visual. La diferencia en este plan de estudios es quienes van a la línea documental, quienes van a hacer una tesis documental. Porque quienes hacen una tesis documental, en realidad, tienen algunos cursos que se convierten en cursos obligatorios en su plan de estudios, ¿no? Tienen que, digamos, les queda menos espacio para llevar cursos selectivos porque tienen que completar una serie de cursos que están más en la línea de lo que es la producción del documental, pero también lo que es, digamos, el estado del arte, la producción documental latinoamericana y mundial también, los debates en realidad detrás, ¿no? Entonces, en este plan de estudios de la maestría visual, además, todos también llevan lo que se conocen un mínimo de 2 seminarios teórico-prácticos, ¿no? Y como ven, están los cursos troncales, que sería el de teoría antropológica, investigación en antropología visual, metodología, teoría contemporánea, debates contemporáneos en antropología, y bueno, los dos cursos, seminarios teórico-prácticos y el curso de análisis de la imagen, que también es obligatorio en este programa, ¿no? También se cuenta y se puede brindar una certificación intermedia cuando el estudiante cumple un total de 26 créditos, ¿no? Estos son la plana de los cursos obligatorios, donde están los cursos de teoría y también de metodología y de análisis de la imagen. Esta es la plana de estudio de cursos de los seminarios teórico-prácticos, donde los estudiantes deben completar un mínimo de 2 seminarios teórico-prácticos, ¿no? Si llevan más de 2, el tercero se convalida como un curso electivo también, ¿no? Y acá también estamos colocando los seminarios de producción documental, ¿no? Que es el de exploración etnográfica y el de investigación y producción documental, ¿no? Esto es lo que les decía hace un momentito, que los cursos, los que van a la línea documental tienen una serie de cursos particulares que se convierten en obligatorios y que deben completar para poder realizar su tesis en ese formato, ¿no? Para el próximo semestre, estos son los cursos que ofrecemos como electivos. Está el Seminario Teórico Práctico en Medios Interactivos, que lo va a dictar el magíster Raúl Castro, el de Corporalidad y Sujeto Social, que lo dicto yo, o lo dictaré yo, y el de Cultura en Imágenes 1, que lo dicta el magíster Alonso Quinteros, ¿no? Luego también, breve mención, que en realidad la maestría contamos con varios equipos en realidad para poder brindar un servicio de préstamo de equipos audiovisuales a las y los estudiantes y también computadoras que tienen los programas para edición documental. Esperamos ya que el próximo año pueda regularizarse y podamos volver al campus y volver también a estas prácticas, ¿no? Hemos tenido a lo largo de todos estos años una serie, en realidad grande, de seminarios, ¿no?, internacionales para discutir, profundizar áreas de investigación, líneas de investigación, como también, por supuesto, celebrar los 10 años de creación del programa, ¿no? Y acá les dejamos también los correos electrónicos a los cuales nos pueden escribir para más información. Y también estamos colocando el del doctorado y por supuesto también las redes sociales donde encuentran información sobre los programas. Muchas gracias. Abrimos entonces unos minutos para poder tener unas preguntas. No sé si hay algunas preguntas o comentarios. Diego, ¿has recogido preguntas? Perdóname.
Justo ahorita está llegando una pregunta. Sí, hay una pregunta del señor Vitorino. Si quien tiene una maestría puede postular al doctorado, sí. El programa de doctorado es un programa, se- eh, también está abierta la admisión al doctorado en antropología. Bueno, Diego en realidad les puede brindar toda la información puntual sobre cómo es el proceso de postulación. Y sí, si tienen una maestría, en realidad pueden postular al doctorado, ¿no? Si la maestría es en antropología, pueden postular directamente. Si la maestría o la especialidad no es desde la antropología, entonces seguramente el doctor Óscar Espinosa les va a dar unas recomendaciones para que lleven quizás los cursos de teoría y el de metodología en las maestrías, ¿no? Pero eso, digamos, es algo puntual, ¿no? Luego hay tres preguntas más. A ver, sobre los documentales, hay, en realidad, cuando hemos tenido las charlas presenciales, los hemos entregado precisamente para que puedan tenerlos. Este, pero podríamos ver la forma de hacerlos llegar también, ¿no? Em, Hay preguntas sobre si la postulación, si se puede realizar una postulación desde Chile. Sí, hemos tenido y tenemos alumnas de Chile en la maestría, ¿no? Y se lo pueden realizar desde allí. Del mismo modo, creo que lo único particular es que tienen que tener los documentos con el sello de la Haya para poder postular, ¿no? ¿Qué tanto valor podría entregar un programa de antropología? Ahí quizás mis colegas puedan responder. Y a ver, yo creo que también podrían quizás responder sobre esta pregunta que es sobre mm, una persona que viene de otro país y que tiene foco en intervenir a nivel local. Este, no sé, si quizás ustedes quieran hacer algún comentario sobre estas dos preguntas y yo puedo responder digamos, las otras que son más administrativas. Claro. Ujú. Gisela, ¿gustas empezar? O... Estoy con un ataque de tos. Empieza tú. Muy Ya, conveniente, muy conveniente. perdóname, sigue la Entonces, pregunta. La pregunta de María Alexandra sigue, es ¿qué tanto valor podría entregar un programa de antropología a una persona de otro país que tiene foco en intervenir a nivel local? Ya, esa era la pregunta completa, sí. Ujú, eh, gracias ujú. a los diversos amigos y amigas que nos están acompañando, que están formulando sus preguntas, voy a contestar de manera algo general y voy a dar pie también para algo particular, ¿no? Gisela ha mencionado algo que es central en nuestro quehacer antropológico, en general, en el quehacer antropológico, pero nosotros le ponemos inmenso valor, que es la antropología se construye, ¿no? Desde un vínculo a través de la práctica etnográfica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una fuerte orientación de investigación, ¿no? A través de la práctica, ¿no? Entonces, generalmente eso se va a reflejar, ¿no? No generalmente, eso se va a reflejar definitivamente, ¿no? En las producciones que realicemos, en específico en nuestras tesis, en nuestras investigaciones. Entonces, requieren, por tanto, una práctica de interacción que puede ser presencial, definitivamente, pero también a través de nuevas formas de interacción utilizando plataformas digitales, ¿no? O una combinación, ¿no? En diferentes settings, además, ¿no? Tenemos especialistas que trabajan en sociedades amazónicas, ¿no? Buena parte de nosotros hemos sido formados en antropología con un fuerte énfasis con Andes en comparación con otras sociedades, pero también tenemos, por ejemplo, el profesor Guillermo Salas, que es un especialista específico en sociedades andinas, ¿no? Y también tenemos nuevas miradas de acercarnos
a antropología urbana, que no deberíamos pensarla como una antropología costeña, de decir verdad, eso sería un error, ¿no? Además de diversos profesores, más allá de la etiqueta que puede haber o no de antropología urbana, ¿no? Maquena Ulfe, Norma Fuller, Gisela Caneva, Patricia Ame, Juan Carlos Callirgos, Raúl Castro, Jorge Suárez, Licia Torres, y toda una serie de colegas vienen trabajando de diferentes temáticas, temas urbanos, ¿no? Entonces, ¿qué nos da la antropología? Nos da no solo un conocimiento de primera mano, sino nos da una manera particular de acercarnos a las experiencias de los individuos a través de miradas etnográficas, ¿no? Eso es clave. Y lo último, discúlpeme, aprovecho, ¿no? Entonces esto va a ser diferente, digamos, a estas grandes narrativas, por ejemplo, desde las ciencias políticas, con una mirada más cuantitativa, que es lo que viene imperando, etcétera. No estamos diciendo que sea mejor o peor, pero es la particularidad y la riqueza etnográfica que da la antropología. Y quiero mencionarles las maestrías está inscrito, ¿no? Dentro de, Maquena mencionaba el doctorado, pero está inscrito en verdad dentro de una comunidad mayor, que es la comunidad de la especialidad de antropología, ¿no? Entonces hay la integración vertical y existen los grupos de investigación, ¿no? Los grupos de investigación es la manera que se alienta de tener investigación colaborativa, ¿no? Pero no solo investigación, se han convertido también los grupos en un magnífico espacio de encuentro en que profesores, alumnos, ¿no? De diferentes, de pregrado y de posgrado, ya sea de las dos maestrías o de doctorado, podamos encontrarnos y discutir, ¿no? Y producir, ¿no? Conocimiento compartido. Tenemos el grupo de antropología de la ciudad, ¿no? Esta buena parte de los profesores que he mencionado, ¿no? Gisela participa muy activamente, Raúl Castro, Elicia Torres, Jorge Suárez, Alexandra Huerta Mercado, que tiene toda esta investigación sobre cultura popular, Cecilia Rivera, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces los grupos de investigación, que también está el de Amazónica, bueno, Gisela posiblemente va a comentar ahorita de la antropología visual, que ya la ha venido comentando. Entonces ese es otro espacio en que ustedes pueden ir trabajando sus propios proyectos e ir construyendo un diálogo en común. Gracias. Gracias, Gerardo. Gisela, si quieres mencionar el de antropología visual. Uh-huh. Sí, bueno, como menciona Gerardo, hay varios grupos de investigación y hay uno que es el grupo de investigación en antropología visual, que, digamos, el reto del grupo es que acoge a una diversidad de iniciativas, porque como pueden haber notado, la antropología visual no se reduce ni a la fotografía ni al video, ¿no? Sino que explora líneas que tienen que ver con los medios audiovisuales y digitales, tiene una línea muy importante de exploración metodológica, la producción documental, el tema de los archivos, que estamos trabajando ahora un poco más. Entonces, digamos, lo que ofrece también el grupo de investigación de antropología visual es que sus diferentes líneas de trabajo que están promovidas por distintos profesores, según quién está más especializado en los temas, ofrece un espacio para que tesistas también puedan reunirse y compartir experiencias, ¿no? Eso creo que también es algo importante para destacar. Es un espacio donde pueden compartir avances de sus investigaciones, compartirla con otros tesistas que están trabajando la misma temática, ¿no? Entonces, sí, son espacios que son importantes, extracurriculares, pero que son importantes para la formación, ¿no? Lo que también yo creo que agregaría a la pregunta sobre qué ofrece para alguien de fuera una maestría en antropología o antropología visual en el Perú, bueno, ofrece la posibilidad de tener una experiencia etnográfica en el contexto peruano, ¿no? Y poder ampliar la perspectiva, obtener un enfoque comparativo. Nosotros, como estaba explicando Maquena, tenemos sobre todo estudiantes que vienen de diferentes países latinoamericanos. Y uno de los problemas de la antropología latinoamericana es que cada uno de nosotros es especialista de su propio país.
no es como un antropólogo, no sé, anglosajón, de las, digamos, universidades anglosajonas, ¿no? O europeas en general, ¿no? Que hacen investigación en otros continentes. Nosotros estudiamos nuestra propia cultura, nuestro propio país. Y eso tiene ventajas, pero también tiene la ventaja de que somos especialistas en nuestros países. Entonces, tener la oportunidad de hacer una maestría en un otro país latinoamericano, creo que abre esa posibilidad de, como antropólogo, como investigador, poder conocer otras realidades. Esa perspectiva comparativa enriquece mucho la reflexión antropológica. Entonces, eso yo creo que es una posibilidad que no habría que descartar, ¿no? Y la otra cosa que tiene que ver con los estudiantes que vienen de otras disciplinas, que no se han formado en antropología, pero que vienen no necesariamente de otros países, sino que son también del Perú, de las provincias o de Lima, pero tienen otra formación, ¿no? Estos estudiantes, digamos, vienen muchas veces buscando dos cosas. Una es la experimentación en metodologías cualitativas para aplicarlas después en sus campos profesionales, ¿no? Alguien que viene de comunicaciones, por ejemplo, o del campo de la publicidad o del diseño, requieren de estas metodologías. Entonces, las maestrías, en particular la de visual, ofrece una formación, una experimentación en esas líneas metodológicas. ¿Para qué? No para convertirse en antropólogos visuales, sino para, con esa experticia ganada en la maestría, poder luego desarrollarse profesionalmente en su propio campo laboral, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Y otros estudiantes vienen porque están buscando una reflexión más teórica de su práctica profesional, ¿no? Eh, Muchos de mis colegas me van a dar razón sobre el comentario de muchos de nuestros estudiantes que vienen y dicen, bueno, es que hace tiempo que yo hago documentales, soy comunicador, hago documentales, pero quisiera entender qué es lo que estoy haciendo cuando hago documentales. Y vienen y buscan la maestría de antropología visual, porque la maestría de antropología visual no solamente entrena en el hacer del documental etnográfico, sino también en la reflexión teórica de lo que implica la producción documental o la producción audiovisual en otros géneros también, ¿no? Porque lo que nosotros producimos son productos culturales que luego adquieren vida propia y tienen efectos sociales. Entonces, uno tiene que hacerse responsable de los contenidos que produce en el ámbito laboral, ¿no? Uno produce, comunicadores, por ejemplo, producen contenido, diseñadores producen contenidos, producen objetos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esa producción? Y para eso se necesita una reflexión más teórica, ¿no? Y eso también lo ofrecemos en los ambos programas de antropología. Muchas gracias. Solo para cerrar, porque tenemos un montón de preguntas, pero la sala la tenemos solo por un par de minutos más. En el chat, Diego Palacios ha colocado las direcciones de las maestrías. Nosotros, por disposición de la universidad, y bueno, y en realidad con la crisis sanitaria, todavía no tenemos clases presenciales y eso es hasta nuevo aviso, ¿no? Porque por ahí había una pregunta. Solo para cerrar, también decir, y me gustó mucho que Gerardo lo mencione, es que en realidad este es un programa de antropología que se estructura muchas veces desde el pregrado. Lo podemos ver como un gran ecosistema, ¿no? Articulado, de diálogos intensos, podemos decir del pregrado con el posgrado. Los alumnos de pregrado, por ejemplo, pueden llevar cursos en el posgrado. Los alumnos que están en las maestrías pueden a su vez también llevar electivos en otras maestrías. Los alumnos del doctorado pueden llevar y llevan muchas veces cursos en las maestrías y también incluso en otras maestrías, ¿no? Entonces, esas relaciones, ¿no es así?, forjan en realidad una comunidad académica
que básicamente estamos apostando por la investigación, ¿no? Y por una investigación rigurosa, una investigación que nos ayude también un poco a, no solamente a lo que es fortalecer en realidad, sino para poder comprender muchos de estos fenómenos y crisis diversas por las que estamos atravesando, sobre todo en estos últimos meses, ¿no? Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta tarde y estamos a su disposición para responder sus preguntas, comentarios. Nos pueden escribir también a los correos electrónicos que que les hemos dado anteriormente, ¿no? Y agradecemos también a la Escuela de Posgrado y a la Oficina de Eventos por esta conexión. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Gisela Canepa, a Gerardo Castillo, muchas gracias también a Diego Palacios y a Pierina Cabana. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Un placer y esperamos que pronto podamos compartir clases. Un gusto. Así es, un placer. Gracias. Chao a todos. Chao a todos. Chao. Chao a Gracias, todos. cuídense. Gracias.